¿Cuántos creen que todo está preparado en este día para que Dios haga cosas gloriosas en este lugar? Yo tengo una convicción muy profunda en mi corazón. He pasado orando todo este tiempo, todos estos días, porque yo quiero ver a Cristo manifestarse de una forma maravillosa en este lugar. Y solamente le doy un testimonio rapidito para que escuche. Hace unos años me invitaron a predicar a una campaña evangelística. No me recuerdo si fue Gualaceo o Chordelé, pero el asunto es que era en el Coliseo. Una mañana, un sábado, y fuimos para allá. Llevamos a los chicos de la alabanza, no me recuerdo quiénes estaban, y esa mañana pudimos ver la gloria de Dios. Y entre los tantos milagros que Dios hizo esa mañana, yo le pregunté a una mujer, le dije: mujer, ¿qué quieres que Jesús haga en tu vida? Y ella me dijo: yo quiero que mi esposo regrese a casa porque él me abandonó, se fue para España. Y yo le dije: mujer, cree que Dios lo trae de vuelta. Hermanos, Dios es testigo de lo que digo. Oré por esa mujer y a los minutos el esposo estaba atrás de ella llorando, pidiéndole perdón. No me pregunte cómo regresó, no sé los detalles. Lo único que sé que el Espíritu Santo lo trajo ese día y se reconcilió con su esposa y su familia. Porque el Espíritu Santo sigue moviéndose, sigue actuando en la iglesia de Cristo. Tomen su asiento, por favor, en esta mañana. Bienvenidos todos, buenos días a todos. Quiero saludar a todos los que están también conectados con nosotros. Mi esposa, mi familia ya están conectados también. Sean bienvenidos todos. El mensaje de hoy es ungido, Jesús ungido para bendecir. Jesús ungido para bendecir. Y quiero llevarles una cita bíblica que está en Lucas 4:40, un solo versículo. Lucas 4:40, si lo ponemos en la pantalla sería fantástico. Sean bienvenidos todos. Dice la palabra del Señor: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. Lucas capítulo 4, verso 40. Todos los enfermos de diferentes enfermedades los traían a Él. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Los sanaba. Aleluya. Significa que la gente lo buscaba a Jesús por algo. ¿Y qué era ese algo? Habían grandes necesidades en esas personas. La Biblia no da detalles qué tenían, qué problema, pero lo que sí sabemos por la palabra que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y Jesús los sanaba. Pero algo más, verso 41, también salían demonios de muchos dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Los demonios lo reconocían a Jesús que era el Hijo de Dios. ¿Y qué hacía Jesús? Los reprendía y no les dejaba hablar, porque, note esta expresión, porque sabían
que Él era el Cristo. ¿Sabe lo que significa Cristo? El Cristo significa el ungido de Dios. Y dice la palabra, y no les dejaba hablar, porque sabían, los demonios sabían, que Él era el ungido de Dios, el Cristo. Padre, gracias te damos. Ministra a tu pueblo para tu gloria. En Cristo Jesús. Ungido para bendecir, Jesús. Y yo quiero con este mensaje que usted reflexione profundamente. Quiero que escuche detenidamente lo que el Espíritu Santo le va a hablar en este día. Nos va a hablar. Porque es sumamente importante lo que yo voy a decir y voy a animarlo a usted para que haga conciencia de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Hoy es muy común en nuestros púlpitos encontrarnos con toda clase de mensajes y toda clase de predicadores que presentan a un Cristo que es desprovisto de gloria y de poder. El otro día me sorprendí, hermano, porque un pastor estaba vestido con atuendo de caballo, tratando y llamando la atención a la iglesia para tenerlos entretenidos, y vestido de caballo. A mí me llamó mucho la atención eso, hermanos. Entonces, hoy vemos tantas clases de mensajes y tantos predicadores que lo presentan a un Cristo que no tiene gloria, no hay poder. Y algo más, muchos de estos mensajes son vacíos, son carentes de vida. ¿Por qué? Porque no dan ninguna esperanza al necesitado de Dios. No dan respuestas y no dan esperanza a la gente que está ávida de experimentar a Cristo. Debemos entender, iglesia amada, que cuando la gente asiste a una iglesia cristiana, solo lo hace porque quiere saber y conocer y experimentar a Jesús. Para eso viene la gente, y llega la gente, las personas a la iglesia de Cristo. Quieren experimentar a Jesús, quieren conocerlo a Cristo, quieren saber de Cristo. Debemos entender, iglesia amada, que la gente no viene a una iglesia a escuchar sentimentalismos, a escuchar mensajes humanistas, a escuchar psicología. La gente quiere que le presenten a Cristo, pero hay tanta gente que presenta a Cristo como una figura distante, fantasiosa, y lo ven a Jesús como un mito. ¿Por qué? Porque si la gente asiste a una congregación, es gente que lee la Biblia, o personas que han leído la Biblia, o que han escuchado de la Biblia. Y yo pregunto, ¿y qué es lo que encuentran en este libro? ¿Qué es lo que ven en este libro? El centro, la verdad. Encuentran a Cristo. Encuentran a Cristo en este lugar, en este libro. Entonces la gente que ha leído la Biblia, ¿verdad?, han visto la gloria de Cristo. Por tanto, ellos quieren ver en la predicación a ese mismo Jesús en su gloria y en su majestad. Yo siempre he dicho, ¿qué saco leyendo la Biblia si eso no lo tomo para mi vida? ¿De qué me sirve conocer de Cristo, que está escrito toda su obra majestuosa, todo su poder, toda su gloria, toda su majestad? Y yo, y para mí, gloria a Dios por lo que Dios hizo en tantas personas.
¿Y yo? Cuando yo conocí al Señor, yo le dije, Señor, yo no me conformo con lo que conozco. Quiero más. Quiero saber más. Quiero aprender más. Quiero experimentar más de ti. Entonces, hermanos queridos, la gente quiere encontrar en la predicación de su palabra a ese mismo Jesús con toda su vitalidad gloriosa. La gente quiere verlo a Jesús en sus vidas. No solamente en la Biblia, lo quieren ver en sus vidas. Lo quieren ver moviéndose, actuando en cada vida. Entonces, si el mensaje no predicado o si el mensaje no presenta a Cristo, entonces, hermano, no tiene sentido. Si en el mensaje Cristo no es el centro, en el mensaje Cristo no es la razón del evangelio, entonces es un mensaje vacío, ineficaz, carente de Cristo y por tanto frustra toda esperanza. La gente sale frustrada, sin soluciones a sus problemas, a sus conflictos. Porque, hermanos, debemos entender que cada día tenemos situaciones, crisis, que tenemos que resolverlas. Y allí es donde queremos verlo a Dios actuar. Ahí es donde queremos verlo a Cristo moviéndose en esa circunstancia. Es allí donde vamos a ver a Cristo. Hermanos, si un mensaje que no presenta a Cristo como solución y respuesta es un mensaje que decepciona. Es un mensaje, y con tristeza lo digo, que sigue dejando a los corazones vacíos de Dios. Mire, iglesia amada, cuando presentamos a Jesús como lo presenta realmente Dios en los evangelios, el Espíritu Santo se encargará de revelarlo a Cristo. El Espíritu Santo se encargará de mostrarlo a Cristo en toda su majestad, en toda su gloria, en todo su poder, en toda su majestad. Es entonces cuando Él entrará y se manifestará en medio de la gente, en medio de las multitudes, en medio de los conflictos, en medio de las crisis, y hará lo que Él tiene que hacer y debe hacer en nosotros. De tal forma que cuando Jesús es real, es una realidad en nosotros, Él satisface todas las expectativas de quienes vienen a buscarlo a este lugar. Bendito sea el Señor. Porque la gente viene para que Cristo haga algo. Pero ¿qué tal si Cristo no hace algo? ¿Quién queda mal? El pastor no queda mal, usted no queda mal. El que queda mal es Cristo. Cristo queda mal. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios me enseña, me muestra muchas evidencias de la unción de Cristo. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Hay muchas evidencias. Mire, dice la palabra en el verso 22 en adelante que los judíos lo rechazan a Jesús. Y quiero resumirle un poquito porque no vamos a tener tiempo, porque quiero en esta mañana ministrar. Dice la palabra que había una fiesta en Jerusalén. Era invierno. Y se le acerca un grupo de judíos a Jesús. ¿Y sabe lo que le dicen? Jesús, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? ¿Hasta cuándo nos tienes tan inquietos? ¿Hasta cuándo nos tienes? Porque todo el mundo ve las señales, ve los milagros, ve las cosas que tú haces por todo lugar. ¿Y hasta cuándo nos turbas? Dinos, ¿eres tú el Cristo? Dinos realmente, ¿es verdad? ¿Tú eres el enviado de Dios? ¿Tú eres el profeta que debía venir? Y Jesús le dice en el verso 25 y le responde: os lo he dicho y no me crees.
Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero el verso 37, mire lo que dice Jesús, porque persistían en lo mismo. Dinos la verdad. Ya no nos turbes nuestra alma. Dinos, queremos saber. Más lo llenaba la curiosidad de que creer en Él. Dice el verso 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras. Creed las obras. ¿Para qué Jesús les dice? Crean las obras. Si no me creen por lo que yo les digo, crean lo que yo hago. Para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Sus palabras, su mensaje daban testimonios. Su palabra y su mensaje eran evidencia. Sus milagros de que Él era el Cristo, el ungido de Jehová. Sus obras daban testimonio de quién es Él. Entonces, cuando vemos los milagros de sanidad, cuando vemos vidas cambiadas, iglesia amada, cuando vemos a los pecadores ser limpiados por el poder de la palabra, cuando vemos a los presos ser libres de sus esclavitudes, entonces sabemos quién es el que está obrando esas cosas. Ahí nos damos cuenta quién es el que está atrás de todo esto. Porque ahí la gente sabrá y dirá, ah, es el ungido de Dios. Ahí sabemos quién es el que está obrando estas cosas. Porque esas obras gloriosas, iglesia amada, llevaban sus huellas digitales. Todo lo que Jesús hacía, hermanos, llevaba un sello. Su marca era una garantía de calidad. Ese es el Cristo que debemos predicar hoy. Ese es el Cristo que la gente debe conocer desde los púlpitos. El Cristo de ayer, el Cristo de hoy y el Cristo de la eternidad. Porque dice su palabra en Hebreos 13:8 que Él es el mismo, que Él no ha cambiado. Ese mismo Cristo que se predicó en el pasado, iglesia amada, es el mismo Cristo que debemos predicar hoy. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué tenemos que cambiar el mensaje? ¿Por qué tenemos que amoldar el mensaje a la cultura, al sistema? ¿Por qué? Su mensaje tiene que ser el mismo. No podemos cambiarlo nunca, iglesia amada. Bendito sea el Señor. No podemos cambiar su mensaje, aún, más aún, en estos tiempos finales. Porque dice su palabra, el apóstol Pablo dijo, porque donde abunda el pecado, tiene que sobreabundar la gracia de Cristo. Pero ¿qué hace la iglesia? No podemos. La gente hoy día necesita con urgencia experimentar a Cristo por medio del poder de su evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, en Marcos 16, del verso 17 o 15, 14, perdón, podemos ver que cada vez que usamos el nombre de Jesucristo, estamos declarando, iglesia amada, que Él es el ungido de Dios. ¿Ungido para qué? ¿Ungido para liberar? ¿Ungido para salvar? ¿Ungido para los milagros? ¿Ungido para transformar vidas? Los milagros son las evidencias. Los milagros son su tarjeta de identidad. Los milagros es la carta de presentación del evangelio. Para que la gente, si no escucha, si no quiere escuchar sus palabras, pues que vea las obras. Bendito sea el nombre de Jesús. En Juan capítulo 21, vemos ahí el apóstol Juan reconociéndolo a Jesús.
Léalo en su casa, lea Juan 21. Pero dice la palabra del Señor, Jesús había muerto, había resucitado, y ellos estaban en el mar de Tiberias. Y Jesús se les aparece a los discípulos porque ellos habían regresado a sus faenas, a su trabajo anterior de ir a pescar. Ellos eran pescadores, algunos de ellos, y habían retomado la pesca. Y dice la palabra que se les presenta a Jesús en la playa y les dice: si tienen algo de comer. Y no tenían, porque habían pescado y no habían sacado nada. Se habían lanzado a pescar y no habían cogido un pez. Pero vemos allí, hermanos, dice la palabra que Juan estaba en una barca como a 100 metros de la orilla del mar. Y ahí estaba Jesús. Y lo que es más, el momento era oscuro, no era de día. Mas sin embargo vemos por la palabra en el verso 7 que Juan, el apóstol Juan, lo identifica a Jesús. ¿Y qué dice? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Mire, oyendo pues Pedro, Simón Pedro, que era el Señor, se ciñó la ropa porque se le había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero pregunto, ¿cómo fue que Juan lo identificó a Jesús? Sencillo, por el milagro que había acabado de realizar. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo que echaran sus redes de idéntica manera como había pasado en Lucas 5, 3 años atrás. Lean en Lucas 5 la pesca milagrosa. Cuando Jesús estaba llamando a los discípulos, llamó a algunos que estaban ahí pescando y les dijo: desde ahora, 3 años atrás, desde ahora ya dejarán de ser pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Entonces Juan sabía, Pedro sabía esto, ¿verdad? Y este recuerdo estaba tan vivo en la memoria de Juan que él concluye que debía ser Jesús y por ello exclamó: es el Señor. Y aquí vemos que las acciones de Jesús revelaban ¿a quién? A su persona. Y revelaban la unción que estaba sobre él. Bendito sea el Señor. Y esa unción fue la que garantizó todos sus milagros. Iglesia amada, escúcheme esto. Por esa razón el nombre de Cristo significa el ungido, el Mesías, el enviado de Dios. Jesús, el ungido del Padre. Jesús, el ungido de Dios para esta humanidad que tanto lo necesita hoy. Es este Jesús que debemos predicar hoy, iglesia amada. Este es el Jesús a quien la gente quiere reconocer, a quien la gente tiene que amar, servirle según como lo prediquemos. Yo pregunto, iglesia amada, ¿cómo podrá la gente reconocer y concluir que es el mismo Jesús si no lo predicamos? ¿Cómo la gente puede conocer el que hace milagros, el que saca libertad, el que transforma vidas si no lo predicamos? Pregunto, ¿cómo puede alguien atreverse a llamarlo a Cristo y no creer en su milagro y su poder transformador si no lo predicamos? Si no le enseñamos a la iglesia que Jesús es el ungido de Dios. Entienda esto, iglesia amada. El Espíritu Santo solo puede bendecir lo que usted dice acerca de Jesús. ¿Cómo es eso, pastor? Se lo explico. El Espíritu Santo no puede bendecir lo que usted no dice acerca de Jesús, porque Él se mueve en su palabra escrita. El Espíritu Santo se mueve es en la palabra de Dios. Él no se mueve en otra cosa, sino en lo que dice su palabra de Él. Bendito sea el Señor. Siempre el Espíritu Santo trabaja y opera es en su palabra. Entonces, si el testimonio que usted da
no habla nada acerca de Jesús, pregunto, ¿cómo el Espíritu Santo puede moverse allí? Y una de las razones por las que no vemos a Dios actuar es porque no estamos dando testimonio de lo que es Jesús y lo que Él hace. ¿Sí estamos entendiendo esto, amados? Y lo que más, escúcheme, y lo que más preocupante es que no creemos que Él aún ha sido ungido por nuestro Padre Celestial para obrar en favor de las personas. Hoy la gente le da más crédito a la ciencia, hoy la gente le da más crédito a la psicología, y yo diría que muchos y algunos le dan más crédito a las cosas ocultas, más que a Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque hoy el Cristo no es el centro del corazón. Cristo es un complemento de otras cosas. En otras palabras, hay gente que todavía tiene su corazón dividido. Y Dios es algo más, pero no es el centro. Mire, en Hechos capítulo 1, el doctor Lucas escribe: antes de su ascensión, Jesús reúne a sus discípulos en Betania y dice la palabra que viendo alzarse, los discípulos viendo alzarse a Jesús, se presentaron dos varones. ¿Y qué dijeron estos varones? ¿Qué dijeron estos hombres, estos varones del cielo? Dice, este mismo Jesús, note esta expresión, este mismo Jesús. Iglesia amada, si predicamos a este mismo Jesús, el que ascendió, entonces el Espíritu Santo lo confirmará con señales, con prodigios entre nosotros. Ese mismo Jesús. Pero ¿qué pasa si predicamos a un Jesús limitado? Entonces Él no podrá ser lo que en verdad Él es. Él no salvará a menos que usted predique un Salvador. Él no sanará a nadie a menos que usted no predique que Él es su sanador. Él no libertará a nadie si no predica que Él es un libertador. Y escúcheme esto, hermano, se lo digo con todo temor y todo el respeto. Todo el respeto. ¿Cuántos de nosotros podemos ser culpables, negligentes, irresponsables de despojar a nuestro precioso Señor de su grandeza, de su poder y de su señorío? Muchas veces caemos en eso. Recuerde usted que los hombres en el pretorio, en el patio, lo desnudaron. ¿Con qué propósito lo desnudaron? Para crucificarlo, y no solamente crucificarlo, sino deshonrarlo. Y hoy, iglesia amada, escúcheme, la incredulidad y la dureza del corazón de muchos lo vuelven a desnudar. ¿De qué lo desnudan a Jesús? De su poder, de su autoridad, de su grandeza, de su señorío. Muchos cristianos hoy lo despojan, lo desvalorizan del peso de su gloria y de su poder. Es lamentable que para muchas iglesias Jesús ya no tiene el poder para salvar. Jesús no tiene el poder para libertar. Jesús no tiene el poder para sanar. Por eso, iglesia amada, escúcheme esto. Por eso es que hoy el evangelio no es relevante. Por eso es que hoy la palabra del evangelio no tiene peso. Y como no tiene peso en las iglesias están llenas de entretenimiento. Están llenas de activismo. Ya están llenas de programas y actividades sociales. Porque el evangelio ya no tiene peso. Cristo ya no es relevante para ellos.
Hermanos, eso es triste. Bendito es el Señor. Mateo 18:20, Jesús declaró y dijo que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él estaría en medio nuestro. Él estaría en medio nuestro. Entonces, la iglesia es el lugar donde se entiende que ahí está Él. La iglesia es el lugar donde Él ahí manifiesta su presencia y su gloria. ¿Por qué tenemos que reemplazarlo? ¿Sabe lo que significa la palabra evangelio? Mire, la palabra evangelio proviene del griego evangelión. ¿Y qué significa la palabra griega evangelión? Significa un buen mensaje. Es decir, que el evangelio es unas buenas noticias. El evangelio son buenas nuevas para los hombres. Iglesia amada, el evangelio es la visitación de Dios en la persona de Jesucristo revelado en su palabra. En los evangelios está revelado todo lo que Jesús hizo en el tiempo pasado. Pero no se queda allí. El evangelio nos muestra todo lo que Él hace en el tiempo presente. Y el evangelio nos muestra todo lo que Él va a hacer en el tiempo futuro. El ungido quiere hacer tantas cosas en nuestras vidas, pero el problema es que nosotros no se lo permitimos y no lo dejamos obrar. Lucas en Hechos 1:1 dice: en el primer tratado hablé acerca de todas las cosas. ¿Qué cosas? En el primer tratado, Teófilo dice, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó, mire, a hacer y a enseñar. 2 cosas, hacer y enseñar. Los evangelios relatan lo que Jesús comenzó a hacer, pero también los evangelios nos relatan y nos muestran lo que Él continúa haciendo. Entienda esto, hermanos. Entienda esto. Sáquese la cabecita el concepto de Cristo. Mire, Él no está en el cielo impávido ni paralizado como un simple observador de las cosas. No, iglesia amada. Su palabra me dice que Él todavía está obrando en beneficio nuestro. Su palabra me muestra que Él sigue manifestándote en todos aquellos que le creen, en todos aquellos que esperan de Él. Jesucristo, iglesia amada, Jesucristo sigue haciendo lo mismo que Él hizo cuando estuvo caminando físicamente en esta tierra. No está físicamente con nosotros, pero nos dejó al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo continúe haciendo la obra a través de su pueblo, a través de su iglesia, todas las cosas que Él no alcanzó a hacer. Bendito sea el Señor. Entonces es importante, iglesia amada, que entendamos esto. Si se toma el evangelio como un conjunto de ideas, entonces el evangelio será solamente un conjunto de palabras o simple filosofía. Pero cuando predicamos su palabra bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, generamos poder. Cuando predicamos su palabra, iglesia amada, bajo los estándares y las condiciones divinas apropiadas, algo empieza en ese lugar. Mire, dice la palabra en Juan capítulo 5. Ustedes conocen la historia. Jesús llega a Jerusalén. Jerusalén estaba de fiesta y había ya un pozo de agua donde estaba abarrotado de gente enferma, paralíticos, ciegos, cojos, bueno, de todo. Y Jesús llega, porque cuando Él llega, todo se transforma, todo cambia. Un hombre de 38 años, paralítico, es sanado. ¿Y cuántos otros milagros, hermanos, cuando se predica el evangelio con poder? Entonces, hermanos queridos, si usted toma la verdad de Jesús y usted la predica con el poder del Espíritu Santo y lo está haciendo a la manera de Dios, esa manera de Dios, esa manera divina,
producirá resultados y evidencias de su poder transformador en tantas vidas que viven en caos. Mire, le doy un testimonio rapidito. Hace muchos años estábamos en el edificio anterior y a la iglesia llegó una señora, bueno, doy el nombre porque ya murió, Adriana León. Esta señora llegó a la iglesia y cuando tuve la oportunidad de conocerla, no es Adrianita la que está aquí. No, esta hermana ya falleció, ya partió con el Señor. Me vino a la mente este mensaje, este testimonio. Escúcheme esto. Escuchen esto. Mire, la señora Adriana, ella no vivía en Cuenca, vivía en Patuca, en el oriente. Y la señora, cuando yo la conocí, llegó a la iglesia porque ella compraba, abajo había una distribuidora de productos farmacéuticos. Nosotros funcionamos en el segundo piso del edificio Casaguana, en la Bolívar. Entonces la señora siempre, cada mes, cada 2 meses venía a comprar medicina porque ella era un sustento de vida vender medicina en el oriente. Y básicamente le vendía a los soldados y todo eso. Y Juan se ha de acordar esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la señora llegó y un día me dice, pastor, necesito conversar. Llegó a comprar medicina y subió y me dijo, pastor, yo necesito conversar con usted. Dígame. Me dice, pastor, yo tengo 18 años que abandoné a mi familia en Manta. Tengo 2 hijos, los dejé pequeñitos, niños. Y dice, pero son 18 años, pastor. Y yo nunca más regresé a Manta por la vida que me daba mi esposo. Una vida de maltrato, de insultos, de vejaciones, y por tanto yo tuve que abandonar mi hogar. Pero yo tengo una carga en mi corazón por mis hijos, porque yo los dejé pequeñitos y sé que ahora son grandes. Hasta ahí todo bien. Digo, hermana, pues, ¿usted cree que Dios puede hacer un milagro? Digo, ¿qué es lo que usted desea? Yo quiero, dice pastor, reconciliarme con mi familia, con mis hijos. Quiero verlos, quiero conocerlos, ver cómo están. Oramos, hermano, y pasaron unos días que sucedió algo inesperado. El hijo mayor, que se llama Eloy, está vivo él, sintió en su corazón, allá en Manta, de venir a buscar a su mamá. Él no sabía que su mamá estaba en Cuenca, no sabía dónde estaba, pero como esa mañana oramos y le dijimos, Espíritu Santo, tú sabes dónde está. Y comenzó el Señor a obrar. Para no alargar la historia, este muchacho, Dios puso ese sentir en su corazón, cumplía 18 años y se vino de Manta un día, amaneció aquí en Cuenca y se bajó del terminal y comenzó a caminar por la Guaynacapa, luego cogió la avenida España y subió derechito por la Bolívar. Y cuando llegó al edificio Casajuana, porque él después testificó y la mamá también, dice que una fuerza lo cogió y lo empujó para adentro. Sube, toca el timbre y me dice, buenos días, ¿esta es una iglesia cristiana? Le digo, sí. ¿Usted es el pastor? Sí, le digo. Me dice, yo necesito hablar con usted, pastor. Yo vengo de Manta y tengo un problema y quiero que me ayude. Le digo, listo. Le dejé pasar y me dice, pastor, me contó la historia que ya sabía yo, hermanos, y le digo, me dice, pastor, yo quiero saber dónde está mi mamá, ayúdeme. Y yo me quedé, wow. Le dije, Eloy, yo sé dónde está tu mamá. Pastor, ¿dónde está? Dígame, necesito verla. Porque ella nos abandonó chiquito, niños. Y yo ya crecí y yo tengo una carga en mi corazón, quiero ver a mi mamá. No le voy a reclamar nada, solamente conocerla, tratarla y decirle que vuelva, que por qué nos abandonó. Y para no alargar la historia, hermano, le dije, Eloy, yo conozco dónde está tu mamá. Déjame tu número de teléfono y cuando yo la tenga frente mío te voy a llamar
y tú la vas a ver a tu mamá a los 18 años. ¿Quién lo hizo? Dios. Oh, iglesia amada, cuando el Espíritu Santo y la predicación del Evangelio se unen, hay una explosión de poder. Se libera la energía divina. Literalmente el cielo en medio nuestro. Lo sobrenatural invade lo natural y su gloria se manifiesta. Pablo, hermanos, en 1 Corintios 12, cuando utilizó la palabra, hablando de los dones del Espíritu Santo, Pablo usó una palabra bien interesante que se llama energemata. Esta palabra energemata significa energía que expulsa. O variedades de poder de un Dios que opera en todas las cosas. Y cuando dicha explosión ocurre, entonces suceden los milagros que usted y yo necesitamos. Las vidas son transformadas, vidas cambiadas, las vidas de la gente experimentando lo sobrenatural, lo divino. Cuando esa fuerza espiritual y divina se desata, iglesia amada, hay resultados sumamente interesantes. Número 1, hay avivamiento. Y con tristeza digo esto, la atmósfera de cementerio queda desplazada. Las reuniones cristianas dejan de ser llenas de rituales, de formalidades. ¿Por qué? Porque ese poder celestial es Jesús mismo que está actuando y evidenciando su presencia en medio nuestro. Por todas partes vemos las huellas de Cristo. Oiga, yo veo a veces en internet los milagros. Usted vea los milagros en las iglesias en África. Hermanos, las palabras de Jesús forman parte de nuestro lenguaje. Cuando el Evangelio se predica, todo lo bueno de la civilización, nuestra moral, nuestros principios, todo cambia por el poder transformador del Evangelio. Piense por un momentito, ¿qué pasaría en la humanidad? ¿Qué hubiese sido si no tuviéramos el Evangelio? ¿Cómo viviríamos? Pero yo sé por la palabra que la sal y la luz preservan esta tierra. La sal y la luz preservan esta tierra. Sin embargo, lo inexplicable, lo triste del cristianismo es que millones de gente, seguidores de Jesús, siguen luchando. Y siguen luchando solos, pensando, creyendo que Cristo nunca hubiera existido. Pensando que no conocen a Él. Y luchan en sus fuerzas, luchan en sus habilidades, luchan en su autosuficiencia, en su orgullo. Y creen que Cristo, su primera venida, fue completamente inútil, ineficaz y sin gloria. ¿Cuánta gente vemos que intenta ser valiente y quiere arreglar sus vidas por sus propios medios y esfuerzos, y aún así no logran su libertad? Hermanos, cada día, hermanos, cuántas personas batallan muchas veces internamente, queriendo superar, ser libres de algún hábito, una esclavitud, pero no pueden porque luchan en sus esfuerzos. No pueden vencer un hábito, no pueden vencer algo, no pueden vencer las cosas, el mundo. Y es triste, hermano, esto. Y eso se debe muchas veces por la incredulidad o el desconocimiento que existe acerca del Evangelio y su poder. Yo he escuchado, hermanos, no me lo han dicho, no me lo han contado ni lo he visto, lo he escuchado, que mucha gente dice que se hace cristiano porque es la moda de hoy día. Otros se hacen cristianos porque es cultural. Otros buscan el Evangelio porque es moralidad. Pero yo quiero decirte en esta mañana, el Evangelio no es nada de eso. El Evangelio es poder transformador.
Deme unos minutos, por favor. La gente se arrastra por la vida como que no supieran nada de esto. Hay cuánta gente que vemos que se deslizan en las tinieblas, temerosos de lo que vendrá. Y muchos hablan de querer una religión, pero nunca prueban la fe cristiana. Nunca quieren experimentar el poder de Cristo. Pero yo quiero decirte, iglesia amada, en esta mañana, Romanos capítulo 10, verso 8, Pablo dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En tu boca. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. Las personas, iglesia amada, necesitan escuchar el evangelio. Mucha gente piensa y cree que el cristianismo ya no funciona. Otros piensan que la iglesia es un museo. Sí, hermanos, vaya a Europa. Yo tengo una amiga que vive en Suecia. Me dice: Fersin, créeme, ir a una iglesia acá es morirse más de lo que está muerto. La iglesia es un museo. Otros dicen que la palabra fue solamente para el tiempo de los apóstoles o para el pueblo de Israel. Pero la realidad, iglesia amada, es que hoy hay una gran necesidad por el evangelio. El evangelio real, el evangelio genuino, el evangelio puro. Por eso es que debemos predicar el evangelio con el poder del Espíritu. Porque entonces las señales y los milagros se verán. Y entonces, ¿qué va a pasar? Jesús pasará de este libro a la realidad presente. Iglesia amada, sáquelo a Jesús de aquí y póngalo acá. Aquí lindo está Jesús, pero más lindo creo que está acá. Bendito es el Señor. Hermanos queridos, no encierre a Cristo en una iglesia. Escúcheme esto. La iglesia no debería ser su tumba. Aunque a menudo parece que en muchas iglesias lo fuera. ¿Y por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente viene aquí a dormir. Otros vienen a hacer vida social. Y tal vez otros para cumplir algo el domingo. Para hacer algo productivo el domingo. Es más, muchas veces existe la impresión de que las congregaciones están reunidas alrededor de un ataúd. A mí me invitaron a una iglesia a predicar, no le voy a decir la ciudad. Y yo iba lleno, iba con toda la expectativa de ver obrarlo a Dios, ver manifestarse Jesucristo ahí en esa iglesia. Y llego, hermano, era un aniversario de una iglesia. Y llego a esa iglesia, hermano, grandecita, y habían 7 ancianas. El pastor llegó atrasado. Digo: hermano, ¿y a qué hora comienza el culto? Ya ahorita comenzamos. Y habían 7 ancianitas, y no le exagero, hermano, estoy delante de Dios, todas roncaban. Entonces yo dije: pastor, ¿y a quién le predico? Bueno, aunque sea las bancas les voy a aplicar, pero les predico. Entonces, hermanos, bendito sea el Señor. Jesús, muchas iglesias parecen que fueran tumbas, ¿verdad? Hemos sido llamados, iglesia, despierte, abra los ojos. Hemos sido llamados para pregonar libertad a los cautivos.
Hemos sido llamados a predicar el año de su favor. ¿Por qué digo esto? Porque Él desea la liberación de las personas. Algo más, el evangelio no es renovación, iglesia. El evangelio no es decoración. El evangelio no es reforma. El evangelio es liberación, es transformación, es vidas diferentes. Y Dios lo está haciendo alrededor del mundo, hermanos. Usted ve, métase en internet y vea los testimonios de gente alrededor del mundo que dicen: Cristo, el evangelio me cambió, Cristo me hizo una nueva criatura, Cristo me sanó, Cristo me libertó, Él me ha hecho un nuevo ser. Véalo. Eso no es utopía, eso no es fantasía, es realidad. La gente, hermanos, mucha gente está deseosa de tener contacto con la realidad y el poder de Dios. Sin embargo, lo triste es que no sabe cómo hacerlo. Y hoy la gente busca diferentes formas y diferentes maneras. Quieren tener poder a través de muchas cosas, de rituales, reliquias y tantas cosas. Y es más, hay mucha gente que quieren emular a los apóstoles, pensando que eso les dará poder y las bendiciones de dichos mártires para ellos. Mas sin embargo, yo les tengo una buena noticia, una excelente noticia en esta mañana. Yo quiero decirle, iglesia amada, que todas las bendiciones que Dios les dio a ellos están disponibles para nosotros también. Están disponibles. Si hacemos lo mismo que los apóstoles, entonces vamos a recibir lo mismo que ellos recibieron. Pedro dijo el primer discurso allí en Jerusalén, en Hechos 2:38: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire lo que dice Pedro, termina: porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Pregunto, si Él te llamó a ti, eso también es para ti. Todos podemos conocer y experimentar el poder del Espíritu Santo. Todos podemos ser revestidos de Él como lo fueron los apóstoles. Mire lo que dijo Pablo en Romanos 15:18: porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Romanos 15:18. ¿Qué hizo? En palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera, dice Pablo, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado a Cristo en toda su plenitud, su evangelio. Yo creo, iglesia amada, quiero terminar con esto. Yo creo que los hechos de Pentecostés deben repetirse hoy. Deben repetirse en nuestras vidas hoy. ¿Por qué? ¿Por qué dice pastor eso? Sencillo. Porque los apóstoles, los primeros cristianos, ellos tenían un Dios extraordinario y a un Cristo resucitado. Escúcheme. Y ese mismo Dios, ese mismo Cristo resucitado, está al alcance de todos aquellos que anhelamos ver la manifestación de su gloria. Ese mismo poder está disponible hoy para proclamar las buenas nuevas con señales, con prodigios, porque Él no ha cambiado. Él quiere seguir haciendo evidente su poder y su gloria en estos tiempos finales que vivimos. Porque como dije al comienzo, si la maldad se multiplica, la sobreabundancia de Cristo debe estar más evidente. Iglesia amada, escúcheme. Dios desea libertar a los cautivos. Dios anhela sacar de las cárceles a los presos.
Dios quiere dar vista a los ciegos. Yo he orado por tanta gente. El miércoles voy a Loja a orar por una persona que está con cáncer en Solca. Dios quiere sanar a los quebrantados de corazón. Dios quiere seguir libertando a los oprimidos por el diablo. Pero todo esto Él lo hará a través de ¿quién? A través de su iglesia, a través de su pueblo, a través de sus santos. ¿De qué forma? Sencillo, mediante la predicación completa de Jesucristo y su poder. Pregunto, si este es su anhelo, ¿por qué no se pone de pie? Yo quiero orar por usted en esta mañana y reciba lo que Dios tiene para su vida. Reciba lo que Dios tiene para su vida hoy. Jesús dijo, dándoles las últimas instrucciones a sus discípulos, cuando él ya regresaba a la presencia del Padre, en Betania, los convocó a todos los apóstoles. Y dice el libro de Marcos capítulo 16, que Jesús les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Y qué les dijo? Les dio instrucciones: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y se bautiza será salvo, mas el que no cree será condenado. Y terminó diciendo Jesús: y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero orar por todos los que anhelan ser revestidos del poder de Dios. Yo quiero invitar a los consejeros del altar, por favor, vengan rapidito. Deme 5 minutos, quiero orar por usted. Mercedita, ven, te estuve llamando. Vengan los consejeros del altar. Alejandro, pasa. Yo quiero orar por todos los que anhelan ser revestidos del poder de Dios para predicar las buenas nuevas. Número 2, quiero orar por los enfermos del cuerpo y enfermos del alma, porque aquí hay mucha gente que todavía está enferma de su alma. Yo quiero orar por aquellos que están cautivos en sus mentes y en sus corazones, en su voluntad. Hay mucha gente que está cautiva en sus sentimientos, se mueven por emociones. Yo quiero orar por gente que todavía está esclava de la miseria, la pobreza, de las deudas. Yo quiero orar por gente que está todavía atada a los complejos. Hay gente que está atada al pasado. Hay gente que vive llena de temores, miedos, prejuicios, inseguridades. Yo quiero decirte, hermano querido, amigo que estás aquí, Jesús te quiere libertar hoy. Y quiero orar también, escúcheme, quiero orar por muchas personas que todavía aman el mundo y desean complacerse en el mundo. Dice la palabra que Dios había determinado destruir Sodoma y Gomorra en Génesis. Y dice la palabra que los ángeles fueron para destruir Sodoma y Gomorra. Pero había un justo Lot con su familia. Y el ángel le dijo: salgan porque vamos a destruir todo esto. Lot salió corriendo con su familia, pero su mujer salió con ellos, pero miraba Sodoma y Gomorra. Hay mucha gente que todavía está mirando el mundo, añora el mundo, desea coquetear con el mundo, y no sabes que la amistad con el mundo se vuelve enemistad contra Dios. Dice la palabra que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal porque miró a Lot. En otras palabras, lo que quiere decir, iglesia amada, la mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma nunca salió de su corazón.
Yo quiero orar por ti también. Si todavía estás atado al mundo, a los deseos del mundo, a los placeres del mundo, a los afanes del mundo, quiero orar por ti. El altar está abierto. Adoramos al Señor, chicos.